Tengo en el teléfono a un barquisimetano de excepción, un hombre de Lara. Nació el 6 de julio de 1941. Fue un economista y empresario venezolano excelente. De hecho, llegó a ser el presidente de Fedecámaras por propios méritos. De hecho, es el único presidente de Fedecámara que cuando llegaba a una plaza o a un restaurante o a donde fuera, la gente se paraba para aplaudirlo. Tengo en el teléfono a Pedro Francisco Carmona Estanda. Para unos un líder, para otros un golpista, para otros un apátrida, y para él 3 días que cambiaron su vida y que pudieron haber cambiado la vida de Venezuela, evidentemente mucho mejor que lo que tenemos ahora. Bienvenido, Pedro Carmona, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, Napoleón, por tu saludo. Y aquí estamos listos, pues en la conmemoración pues de una fecha histórica donde las cosas no ocurrieron como esperábamos, pero que en definitiva tuvieron la más sana intención de relegitimación de los poderes con supervisión internacional, con unas elecciones limpias que habrían sin duda evitado la tragedia que hoy vive nuestra sufrida patria, ¿no? Algún día, y eso lo digo muy a menudo, cuando haya un verdadero gobierno, el 11 de abril será celebrado como el Día de la Sociedad Civil, cuando la sociedad civil, a pesar de que muchos de los dirigentes y los partidos políticos no estaban de acuerdo con llegar a Miraflores, se convocó a más de 1 millón de personas, no solamente en Caracas, sino en todo el país, ¿no? Pidiendo la salida del dictador. Y ese día, justamente, el dictador mandó a aplicar la Operación Ávila, no recuerdo ahora cómo se llamaba, y hubieron Plan Ávila, 19 personas asesinadas. ¿Qué fue el 11 de abril? ¿Qué nos puede usted decir del 11 de abril? No del 12, del 11 de abril. ¿Dónde estaba usted a lo largo del día? Sí, definitivamente participando de la marcha multitudinaria que se congregó ese día para protestar frente a lo que ya se veía, pues una autocracia en marcha, y desde otro lado un factor que fue desencadenante también de las protestas de ese día, que era el tema de la politización de Petróleos de Venezuela, y desde luego las protestas que también generaba el estilo autocrático de conducción del país por parte de Chávez, mediante leyes habilitantes, aprobación de numerosos decretos leyes en forma de consulta, pero sobre todo el factor desencadenante de ese día, que lo percibimos muy claramente el 11, ese día 11, en la gran marcha, en la multitudinaria marcha, fue la protesta por la politización de Petróleos de Venezuela y por la intención de ponerle la mano a la gallinita de los huevos de oro que ha debido preservarse y no llevarla pues a la destrucción de que ha sido objeto. De manera que apenas salimos de allí del Parque del Este con el grupo pues de la CTV, de PDVSA y nuestro por el sector privado y la sociedad civil, pues la verdad es que todos quedamos verdaderamente impresionados de la inmensa movilización que se produjo, y desde luego de un planteamiento que no era violento, sino legítimo, de solicitud de renuncia del presidente de la República, que se manifestó también allí en Chuao, en la tarima, porque se había levantado ese día frente a las instalaciones de PDVSA. Hacia eso iba. Desde un punto, sí, hacia eso iba. Una cosa es pedir la renuncia, que se había pedido ya en varias oportunidades, y otra cosa es que aceptara y renunciara por la presión. Ese día 11 de abril, a pesar de esa manifestación, que no pensaba llegar hasta Miraflores como ninguna otra, porque los mismos partidos se ocupaban de que no llegara a Miraflores, exactamente porque decían que podían matar a la gente. Ese día usted pensó que a las pocas horas iba a ser el presidente encargado del país. Primero que iba a renunciar Chávez y luego que iba a ser el presidente encargado. Sí. Pues la crisis política era una crisis a cielo abierto, que en donde se veía, digamos, la insatisfacción del país con el estado de cosas que ya en ese momento ocurría. Pero saber, inclusive previamente, lo que podía acontecer en cuanto a que fuese yo, pues,
encomendado de encabezar pues un gobierno de transición para llamar elecciones limpias, o también lo de la renuncia de Chávez, que se derivó justamente del desconocimiento del estamento militar a muchas de las órdenes de Chávez, y sobre todo la invocatoria del Plan Ávila, para agredir o repeler pues con armas de guerra una manifestación que era eminentemente pacífica, ¿no? Y obviamente pues la masacre ocurrida en Puente Llaguno, después distorsionada, reescrita la historia como se ha hecho, pues lo que hizo fue reafirmar que en el sentimiento del pueblo había ya un deseo claro de cambio, ¿no? Ahora, el objetivo, pues no, de la provisionalidad después de los acontecimientos de ese día, no eran otros, como señalo, de dirigir, encabezar un gobierno muy corto, provisional, de transición, para llamar a elecciones limpias, que relegitimación de poderes que ya estaban todos conculcados bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos, con quien tuve oportunidad de hablar para solicitar el envío inmediato de una misión que asegurara el pleno restablecimiento del orden constitucional, sin que yo pudiera aspirar después a ninguna, digamos, aspiración de elecciones directas o por voluntad popular, vale decir que se quedara despejado cualquier, digamos, sospecha de que pudiera haber alguna ambición o deseo de mi parte de continuar posteriormente a esa crisis, manteniendo, digamos, alguna figuración política, ¿no? Hoy el tiempo nos da la razón en cuanto a los hechos principales. Primero, la manifestación autocrática del gobierno estaba evidente. Segundo, la politización de PDVSA estaba en marcha. Tercero, el afianzamiento de las relaciones con Cuba y, digamos, la implantación del gobierno autocrático, pues continuó a partir de esa fecha, y hoy, a 16 años de distancia, lo que hace es reafirmar que en aquel momento, aun cuando hubiera parecido por circunstancias ciertamente firmes o claras en cuanto a buscar la relegitimación total de los poderes, pues el tiempo ha dado la razón. Siempre digo en mis artículos, para la verdad del tiempo, para la justicia Dios, y nos está demostrando cómo el país ha sido llevado a una situación de verdadero caos, de bancarrota, de destrucción de PDVSA, de toda la institucionalidad, de, por supuesto, crisis humanitaria, que yo la llamo ya más que una crisis humanitaria, un genocidio, porque se está verdaderamente exterminando a un pueblo y destruyendo y anarquizando al país en una forma verdaderamente alarmante, como lo está viendo también ahora con más claridad la comunidad internacional, que ha pasado ya, pues afortunadamente, de las palabras a los hechos, tratando de presionar justamente el restablecimiento de un orden democrático en el país. ¿Quién y en qué momento le proponen estar al frente del gobierno provisional? Sí. Pues el tema es conocido. La situación era pues que había alcanzado yo, por haber encabezado la primera protesta del 10 de diciembre del 2001 y liderado en ese momento a la sociedad civil, pues eso me dio una proyección que no fue ni buscada ni planeada, y obviamente pues quienes tenían en ese momento en sus manos las primeras horas, digamos, después del anuncio de la renuncia de Chávez, era el estamento pues militar, que fue quienes finalmente no querían asumir en forma directa pues la provisionalidad y pensaban que la figura de un dirigente de la sociedad civil era lo más indicado. Después ocurrieron, como digo, pues los otros hechos. Creo que si hoy pudiéramos verlo en retrospectiva, algunos dicen que fue la firmeza del decreto. Yo pienso que fue la oposición de algunos altos dirigentes castrenses, militares, a que Chávez saliera del país a Cuba, porque pensaban que tenía las manos manchadas de sangre, que tenía que rendir cuentas. En fin, creo que fue en ese sentido una actuación más emocional que racional, que fue probablemente el error fundamental de aquellos momentos, no haber permitido, por la presión de un grupo muy
numerosos y calificados generales la salida de Chávez a Cuba, ¿no? Porque habría significado pues la confirmación del abandono del poder y por supuesto la confirmación de que se abría una etapa pues de transición digamos al restablecimiento pleno de un orden democrático en el país, ¿no? Aunque yo creo que los partidos políticos no tenían por qué esperar ser llamados, sino en defensa de la democracia, haber ido a Miraflores o a Fuerteventura o donde tuvieran que defender la democracia de la cual ellos tanto hablan. ¿Por qué primero no aparecen allí los altos dirigentes, en líneas generales, la mayoría de los altos dirigentes de los partidos políticos en ningún momento? ¿Por qué no apoyaron la salida del dictador que acababa de matar por lo menos a 19 personas? Claro, y un numeroso grupo pues también de heridos, etcétera. Pues yo creo que de no haber entendido el momento en el cual lo importante era el rescate del orden democrático en el país y la búsqueda, pues repito, de una relegitimación de poderes, pues a veces los celos del protagonismo de los partidos políticos, que podían ver también con algún recelo que alguien de la sociedad civil encabezara o dirigiera pues esos pocos cortos meses que estaban previstos para la convocatoria en 90 días de la elección parlamentaria y no más de 180 días la elección presidencial, pues no entendieron y no asumieron, como también hubo, lamentablemente, no fue tu caso, algunos comunicadores que se precipitaron en descalificar a la provisionalidad como en defensa de una legalidad inexistente. No se trataba de una crisis jurídica, era una crisis política que iba a tener una solución democrática, constitucional, conforme a la ley y al derecho internacional y con la, repito, supervisión también de organismos importantes como la OEA. De esa falta de visión en algunos, tratando, repito, de defender una legalidad que no existía, pues bueno, fue una de las debilidades claras que ocurrieron, como también este error en algunos sectores del estamento castrense de oponerse, como yo fui testigo de escucharlo en Miraflores, quienes pensaban que Chávez no debía salir a Cuba, que eso sería una traición a la patria, en fin, toda aquella por situación que había cambiado por completo la historia de aquellas horas. Lo que sí, pero, desde afuera... Yo insisto, proyectando a 16 años plazo, Napoleón, para aquellos que todavía tienen una visión crítica o por lo menos de falta de comprensión frente a los hechos de ese momento, el tiempo lo que ha ido es reafirmando, ¿no?, una situación pues que para el país está a la vista del mundo entero, pues ha llevado a una situación de verdadero bancarrota, de verdadera situación de anarquía en el país, de crisis humanitaria y más allá de eso casi que el exterminio de un pueblo, y una situación económica donde la destrucción no solo de PDVSA sino del aparato productivo privado ha llevado a este estado caótico de cosas, de hiperinflación, de hiperdevaluación, de el Banco Central financiando gasto público a través pues de generaciones de dinero inorgánico, y eso entonces lo que hace es reafirmarnos en que había razón en ese momento y elementos de juicio suficientes para pensar en que lo que convenía era que el pueblo, depositario del poder constituyente originario, definiera un nuevo rumbo, un cambio oportuno que habría sido en el estado de cosas que, por cierto, pues no tienen precedentes históricos, lamentablemente ahora reafirmadas con esta éxodo y esta diáspora de venezolanos por el mundo, que significan la mayor pérdida de talento humano para el país y, por otro lado, una situación muy grave de tipo social y hasta geopolítico en muchos de los países de la región latinoamericana que han tenido con generosidad que recibir a inmensos contingentes, más del 10% de la población venezolana, pues en situación de traslado al exterior, hasta buscando un plato de comida, ¿no? Sí. Ahora, lo que desde afuera se ve, porque yo no estaba allí ni participé en ninguno de esos movimientos, lo que se ve es desde afuera
que nadie esperaba que renunciara Chávez Frías, y si estaban conspirando, no esperaban que cayera tan rápidamente el dictador, porque aparentemente no se habían puesto de acuerdo quién iba a ser el ministro de la Defensa, quién iba a ser el ministro de Educación, a quién iban a llamar para para ocupar los diferentes ministerios y viceministerios. ¿Cuál es su versión de lo ocurrido el 12 de abril en las horas que usted fue presidente encargado? Pues lo que decía, si hubiese habido un plan preconcebido y establecido, probablemente muchas cosas habrían tenido pues un curso diferente, pero ni siquiera nadie sabía el 11 de abril que la marcha iba a ser multitudinaria, que se iba a dirigir a Miraflores. Hay que recordar inclusive que yo fui la única persona que desde la tribuna de PDVSA en Chuao pidió a esa masa inmensa, inconmensurable de gente, no llegar a Miraflores, porque sabía que podía haber una emboscada, había recibido información, y yo más bien pedí que la marcha se dirigiera hasta la Avenida Bolívar para evitar precisamente el estado de cosas. Pero fui el único de los voceros de la sociedad civil que más bien alertó y pidió no llegar a Miraflores. Había podido ser lo mismo, llegando pues hasta el centro de la ciudad, hasta la Avenida Bolívar, y con los mismos mensajes que eran legítimos de solicitud, pues, sí, pero el dictador no hubiera renunciado, porque siempre se hacían manifestaciones, siempre había multitudes en las manifestaciones, pero nunca se llegaba hasta el centro del poder, que en Venezuela se llama Miraflores. Claro. Ahí está el poder, y por eso en cae. Ese momento, no, claro, yo entiendo la justificación y el sentimiento popular, pero había un inmenso riesgo de la emboscada que finalmente ocurrió. Uno de los actores, pues, de los llamados, además del alcalde Barreto, etcétera, fue José Vicente Rangel, que desde Fuerte Tiuna, yo tuve después testimonios de ello, llamaba a los círculos bolivarianos a bajar con armas, piedras, palos, a defender pues al gobierno y a Miraflores, a pesar de que, repito, era una manifestación pacífica, pero que sí tenía pues un mensaje, ¿no? De manera que en esos momentos claramente se produjo entonces el desconocimiento de los órdenes por parte pues del alto mando militar, los pronunciamientos que vinieron, y luego ya entonces la crisis que se manifestó posteriormente a raíz pues del anuncio hecho por el general Lucas Rincón y el alto mando militar de la renuncia, pues la cual aceptó, cosa que todavía ocurre, sigue siendo un enigma las actuaciones del general Lucas Rincón, que continúa pues de embajador en Portugal, pero que mucho debe saber también de entretelones que quizá no hayan quedado claros para la opinión pública nacional. Se critica mucho el decreto, que por cierto nunca salió en Gaceta, o sea que nunca fue un decreto oficial. Se dice que era anticonstitucional y que los militares estaban en contra. ¿Qué dice usted a eso? ¿Y quién hizo el decreto? Sí, bueno, los detalles del asunto, pues yo creo que nos daría para muy larga conversación, pero yo diría que en términos generales el objetivo fue el de consagrar que efectivamente se procedía a llamar al pueblo, al poder constituyente originario, a que expresara su voluntad mediante elecciones limpias y que se legitimaran los poderes, ¿no? Es decir, ya dije antes, en 90 días una elección parlamentaria y en 180 días de elección presidencial, mediante mecanismos limpios, con garantías y supervisión internacional, y sin que pues ninguna de las mediatizaciones que ha ocurrido en el poder electoral en Venezuela estuviera presente. En ese sentido, yo creo que ese objetivo, más que inclusive el contenido mismo del decreto, ratificaba que había una vía constitucional. Pero se habla de que los militares no estaban de acuerdo. Sí. Pero se habla de que los militares no estaban de acuerdo con el decreto. ¿Es eso cierto? No, claro. Y hubo gente que lo criticó, pero en definitiva, ¿quién es el depositario del poder constituyente originario? El pueblo. ¿A quién se estaba llamando a definir el futuro del país y la suerte pues de la transición y la provisionalidad? Al pueblo. En una votación que
Eso sí, era garantía tanto de, por supuesto, la sociedad civil, la dirigencia de la provisionalidad y el propio estamento militar, todos de acuerdo en que tenía que haber elecciones limpias, dado que ya se había producido, ya estaban conculcados la independencia de todos los poderes, incluyendo el poder electoral, ¿sí? Ahora, el 12... política internacional, el país ya estaba entregado pues a Cuba, con la presencia muy grande que había y con, desde luego, las entregas que ya se hacían de petróleo venezolano a la isla y al régimen castrista, ¿no? El 12 de abril, en definitiva, ¿qué pasó? ¿Hubo una lucha de poder civil, de poder militar, o del poder civil contra el militar, o de los dos poderes en contra de que ellos querían, cada uno de ellos, tener el poder y sustituir a Chávez? Pues se perdieron unas horas que fueron vitales en lograr la unidad dentro de las Fuerzas Armadas. Había verdaderamente división en el ejército, aspiraciones, en fin, unas legítimas, otras no, pero lograr lo que ya el día 13 se había digamos acordado, que era pues un alto mando militar consensuado, ¿no? En donde ya el ministro de la Defensa anunciado, que era el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, daría paso a un general de división del ejército y él quedaría en otra posición. En definitiva, se perdieron horas vitales en la consolidación de una unidad militar. Y por otro, el hecho de que Chávez hubiera mandado desde Tuyamo un fax a los estamentos, a las guarniciones, diciendo que no había renunciado, obviamente que provocó pues algunas solicitudes de cuadros medios de ver la renuncia que había sido anunciada y que tenía un valor comunicacional. Pero él renunció tres veces. Eso fue, pues, o sea, y nadie tenía él no renunció 3 veces, inclusive por escrito. Es decir, hizo versiones pues que conocemos, manuscritas, pero el solo hecho del anuncio realizado por el alto mando militar, presidido en ese momento por el general Lucas Rincón, tenía un valor comunicacional y fue aceptado como tal por el país. Claro. Pero después de eso, entonces, en los estamentos medios, después de que él negó la renuncia de Tuyamo, hubo reflujo de fuerzas en los cuadros medios que querían ver la renuncia escrita, la formal, y por otro lado, pues el hecho de la no salida a Cuba, como ya lo dije, pues tuvo también implicaciones que fueron probablemente las más determinantes. Cuando se va Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Hubo 3 juntas cívico-militares porque no se ponían de acuerdo, sí, ¿no? ¿Por qué en Venezuela en ese momento no pasó lo mismo? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? ¿Por qué los militares devolvieron a Chávez al tercer día? Pues precisamente lo que decía al principio, por falta de unidad, luego por el hecho de que hubo también participación de algunos actores. Hoy lamentablemente vemos a uno de los actores principales del retorno de Chávez, no solo Fidel Castro con sus llamadas directas a oficiales, altos oficiales de las Fuerzas Armadas, sino también el general Raúl Isaías Baduel, que fue un factor determinante junto con algunos de los en ese momento dirigentes del alto mando militar. Pero bueno, allí tiene pues el general Baduel, pues como se dice coloquialmente, así paga el diablo a quien bien le sirve. Sí. Hoy detenido, perseguido, considerado un hombre peligroso, como tantos otros oficiales que hoy están detenidos, perseguidos o en el exilio, porque efectivamente hay, a pesar pues de que la cúpula militar esté comprometida en el apoyo y haya reprimido la protesta en el país, sin embargo, decía, pues hay una situación en la cual esa, digamos, indefinición en algunos cuadros que apoyaron entonces el retorno de Chávez, pues implicaron efectivamente un reflujo de fuerzas, porque terminó inclusive con mi decisión de renunciar a la encomienda de encabezar el gobierno provisional para convocar elecciones. Ok, estoy leyendo Wikipedia. En Wikipedia hablan de que usted fue un presidente de facto porque llegó a la presidencia por un golpe de Estado.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de ese momento, ya Chávez de nuevo en el poder, dijo que no fue un golpe de Estado, sino un vacío de poder, y Chávez dijo que pusieron la torta. Para usted, ¿qué fue el 12 de abril? Pues efectivamente, el desconocimiento que el estamento militar hizo de las órdenes del comandante en jefe, la crisis, digamos, desencadenada a partir de allí, y el vacío de poder, que efectivamente fue, como lo está señalando, confirmado luego en agosto del 2002 por el Tribunal Supremo de Justicia de ese entonces, lo que motivó pues la ira de Chávez y el descabezamiento de algunas figuras importantes del Tribunal Supremo de Justicia de ese entonces. Pero el hecho fue confirmado, no hubo un golpe de Estado, hubo un vacío de poder, y el otro aspecto en el que insisto es que el objetivo, en todo caso, si bien se abría un brevísimo periodo de facto, era convocar elecciones limpias que iban a relegitimar los poderes, a garantizar que hubiera, en todo caso, una elección en todo sentido, respetando, digamos, la voluntad popular, y que a partir de allí el país se habría abierto pues un camino bien diferente pues al de la tragedia, porque siempre hay que traer eso al presente. Algunos dicen es que en el pasado se cometieron errores fundamentales, etcétera, pero miremos hasta dónde nos ha llevado el régimen, ¿no? Sí. Venezuela es ya considerada hoy un estado fallido, un estado forajido, un narcoestado. Venezuela es considerada una amenaza a nivel, digamos, regional y a nivel mundial. El país está verdaderamente anarquizado, la gente muriendo de hambre. Entonces hay que ver todo esto proyectado hacia el presente para que quienes todavía tienen algunas dudas o cuestionamientos a los hechos de abril del 2002 se den cuenta de que todo eso estaba prácticamente a la vista, lo que iba a ocurrir, hasta llevar al país a la situación actual, donde todavía hay voceros del chavismo que tienen verdaderamente el coraje de decir o de repetir aquello de que por los votos o por las armas, es decir, amenazas de guerrillar al país antes que dejar el poder, aun cuando la voluntad popular se expresara de una manera distinta. Sí. Entonces, ya lo que no se puede hablar es ni de derechos humanos, ni de posibilidades de que los líderes que podrían tener capacidad pues de conducción del país no han sido sino objeto de detenciones, inhabilitaciones, purgas militares, degradaciones, en fin. Todo esto lo que confirma es que había razones en el 2002 para provocar pues efectivamente que se diera una renovación de poderes y un restablecimiento pleno de un orden constitucional, donde ya los planes estaban muy claramente definidos por Chávez, con el apoyo obviamente cubano y de otras fuerzas, ¿no?, del Foro de Sao Paulo. Estamos conversando con Pedro Carbone Escándalo. ¿Por qué, don Pedro, usted cree que inmediatamente e incluso antes de que Chávez regresara al poder, los dirigentes políticos, los más importantes, no hablaron de vacío de poder, sino hablaron de golpe, y hasta dijeron, y hubo alguno que dijo que era un autogolpe del propio Chávez para conocer quiénes eran los militares que no estaban que estaban comprometidos en una de las muchas conspiraciones que siempre ha existido con todos los gobiernos en Venezuela? ¿Cuál es su opinión acerca de la participación del mundo político el 11 y 12 de abril? Pues en primer término diría pues que si bien en la sociedad civil había ya un ambiente de convicción frente a la necesidad de un cambio, de una renuncia, no de la continuación del régimen, que ese fue uno de los puntos importantes. ¿Quién era el vicepresidente? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello desapareció también del escenario político, del escenario, digamos, nacional. Y por otra parte ya hemos visto quién es la persona y de qué ha sido capaz en avalar todas las atrocidades que se han cometido en tiempos posteriores. Pero desde el punto de vista pues de los partidos políticos, es verdad, hubo probablemente el celo por el no protagonismo, digamos, de la conducción del momento, siendo que luego en pocos meses o en pocos días
iban a tener pues todo el papel protagónico de participar en un proceso electoral limpio, pero no hay duda de que sí hubo en algunos de ellos pues las actitudes pasivas. Y esto me lleva también a la afirmación de que, porque se aplica a otros escenarios y a otros países, que no hay cosa peor, ¿no?, en contra de la democracia y la institucionalidad, que la ingenuidad, la incredulidad, como ocurría en Venezuela en ese entonces, de que mucha gente decía, no, aquí no pasará jamás eso de que pueda llegar un régimen de izquierda radical o comunista al poder. Y si no, en última instancia, pues Chávez no podrá estar más de 5 años en el poder, según lo establecía en su momento en la Constitución del 61. Entonces la incredulidad, la ingenuidad o la pasividad de indiferencia son enemigos fuertes, ¿no? Y hubo gente que asumió pues algunas posturas de esa naturaleza, porque fueron sin lugar a dudas negativas en lograr el objetivo fundamental de salvar al país pues de la tragedia que hoy vive, ¿no? Pero aparentemente ni para militares ni para políticos ambiciosos de poder los muertos no cuentan para nada, porque 19 muertos y tantos heridos no contaron para nada, los militares para devolver a Chávez y los políticos para aceptar esa devolución e incluso convivir con el gobierno y hablando todo el tiempo. Cuando hablo de políticos no quiero generalizar, ¿no? Lo que quiero decir de los políticos que han sido cómplices durante todo este tiempo y han callado la dictadura, el hambre, todo lo que ha pasado. ¿Cómo interpreta usted eso? Y le pregunto, ¿hasta qué punto era el poder que usted tuvo esas horas en que estuvo al frente de Miraflores? ¿O es que nunca estuvo al frente de Miraflores y aquello era un verdadero caos, todos peleándose entre ellos porque nadie esperaba aquella renuncia? ¿Y en qué momento, si es que se sintió alguna vez, usted se sintió víctima de las circunstancias? Pues no hay duda de que, porque, ojo, para la mayoría de la gente que está en contra del 12 de abril, no, usted es el culpable de que regresara prácticamente Chávez. Es fácil ver los toros desde la barrera y desde luego asumir, digamos, algunas posturas o posiciones críticas, porque, bueno, los venezolanos, si algún defecto tenemos, es de siempre buscar responsables en terceros o no asumir las responsabilidades que desde cualquier posición de la sociedad pudiera tenerse, ¿no? Pero en definitiva, repito, no es que yo me exima de errores, pero sí había una fuerza tipo tsunami de acontecimientos políticos que no eran previsibles. Lo único que había en la nación en ese momento era una crisis política que yo denomino no de conspiraciones, sino de cielo abierto, ¿no? Pero obviamente que el haber tenido que proceder en horas a encauzar el país hacia el camino de la relegitimación de los poderes por vía electoral, pues bueno, era un hecho que, digamos, en los que faltó el tiempo o los preparativos previos que no existían. Pero usted tenía realmente poder. Militar, usted tenía realmente poder. Pues algunas divisiones que hicieron perder horas fundamentales, ¿no? Carmona, pero hasta abril, donde ya el 13 se había conformado pues un alto mando militar más consensuado y desde luego que había permitido superar pues bueno esas divisiones o ambiciones que también existieron, por qué negarlo, en aquel momento en el estamento militar. En la parte civil pues obviamente era conformar un equipo bastante independiente, meritocrático, tecnocrático en algunos aspectos, porque su función iba a ser pues relativamente corta, ¿no? Sí, pero el objetivo final de que antes de fines del 2002 ya hubiera un gobierno electo que asumiera plenamente pues la responsabilidad de la construcción del país de ahí del 2002 en adelante, ¿no? Pero yo insisto con la pregunta, ¿usted realmente hasta qué punto tenía el poder y no era una víctima en medio de una vorágine, donde uno decía una cosa, otro decía otra cosa, vuelvo a repetir, porque nadie esperaba que renunciara Chávez Frías? La vorágine existió, el tsunami político del que acabo de hablar existió, y a veces en un tsunami ocurren pues bueno
consecuencias pues no previstas, pero el mismo hecho de que no hubiera claridad dentro de aspectos, sectores de la sociedad civil o de comunicadores, porque también tuvieron algunos de ellos que precipitaron en cuestionar la provisionalidad, algunos digo, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues en el estamento militar, repito, en unas horas vitales hubo también situaciones que no fueron fáciles de lograr. Bien decías tú, o recordabas hace un momento, que en el momento de la caída de Pérez Jiménez, el 23 de enero del 58, hubo que recomponer cuadros, y eso fue lo que se trató de hacer en 24 horas, recomponer, por ejemplo, el ministro de la Defensa ya el 13 de abril no iba a ser el almirante Ramírez Pérez, sino el general de división más antiguo del ejército, que era el Contralor General de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y, por supuesto, un cuadro que ya generaba pues una situación unitaria, pero la falta de tiempo, la no previsión, hizo que se perdieran horas vitales pues en el logro de la consolidación pues de la unidad dentro del propio sector castrense, ¿no? ¿Y cómo, por último, cambió su vida a raíz de aquellos sucesos? Pues bueno, el hecho de haber estado mes y medio en detención domiciliaria, porque la juez de primera instancia lo que dijo fue: aquí no se le puede acusar a Carmona del presunto delito de rebelión, que era lo que le interesaba al gobierno. ¿Por qué? Porque la rebelión está tipificada como un delito como el que ocurrió en los intentos de golpes de Chávez del año 92, rebelión de grupos armados que por la vía de la fuerza tratan pues de derrocar un gobierno. La juez de primera instancia, la juez de control, lo primero que dijo, cuando todavía había algunos jueces que podían opinar independientemente, a Carmona no se le puede acusar del delito de rebelión, porque el delito de rebelión implica la acción de un colectivo armado que trata pues de derrocar a un gobierno por la vía de la fuerza y de la violencia. Entonces estuve mes y medio en mi casa. El gobierno, lo que hizo la fiscalía, apeló la decisión de la juez de primera instancia, de la juez de control, pero conformó allí sí un tribunal de apelaciones político. Y cuando ya pues en mayo del 2002 se filtró que la intención del tribunal de apelaciones era sentenciarme sin juicio y enviarme a la cárcel, pues obviamente que la única opción que tuve fue la de asilarme en la Embajada de Colombia y ya luego pues otorgado el salvoconducto, el perfeccionamiento del asilo territorial pues en este país. El cambio de vida obviamente total, en fin, porque afortunadamente aquí me recibieron pues de brazos abiertos, y en la academia he tenido, no solo diría yo, un sector de actividad pues muy enriquecedor, y que me ha mantenido activo en todo sentido, y he complementado estudios, doctorados, maestrías, etcétera, pero también he creado mucho pues que lo que me ha llenado pues de vitalidad y de vigencia en términos intelectuales, ¿no? ¿Qué papel jugó? Pero el cambio de vida total. ¿Qué papel jugó el Opus Dei? Si algo podría decirse, que había una persona que iba a formar parte del gabinete, que pertenecía pues a esa organización, pero es un venezolano de excepción, José Rodríguez Iturbe, iba a ser el canciller de la provisionalidad, pero no porque fuera miembro del Opus Dei, sino por su capacidad, claro. Un venezolano de excepción. Sí. Mire una por cosa. Cierto, aquí en Colombia ha escrito cerca de 6 libros, ha tenido también actividad universitaria y es reconocido como uno de los venezolanos pues más estimables y de mayor proyección intelectual. Ese es el único elemento, pues ningún otro papel podía jugar, cuando más bien hubo allí también en la intención de formación de gabinete personas que podían tener un pensamiento de centro izquierda, otros, en fin, no había, digamos, una visión excluyente, sino
de la capacidad de aporte de un equipo pues ministerial que no llegó a juramentarse, por eso no hubo pues la formación y actos de gobierno, ¿no? Sí, por último... pues, frente a tu pregunta, pues ninguna, ¿no? No, mi pregunta es porque es una de las cosas que se dice, pero por último... Tenía todos los méritos para hacer parte del equipo de gobierno de esa breve transición que estaba prevista, ¿no? Por último, Pedro Carmona, si le vuelven en vista del caos del país a pedir que comande o enfrente o presida una presidencia provisional en una junta cívico-militar, aparte de perder seguro el matrimonio, porque no creo que su mujer se lo vuelva a aceptar, no, por favor. ¿Usted lo aceptaría? No, mira, yo estoy convencido, creo mucho en el papel de la nueva generación, creo mucho en los jóvenes, creo mucho también en digamos, líderes que se han ido formando a lo largo del tiempo y en la juventud, esos muchachos también, guerreros, en fin, que han estado ofrendando hasta su vida por la causa de la libertad en el país. Así que los mayores podemos ser llamados como lo puede requerir el país para el salvamento, la reconstrucción nacional, pero como soldados rasos. Yo creo que el liderazgo y conducción futura de un gobierno pues democrático de cambio debe estar más en la generación que está entre los 30 y los 50 años, es decir, pues la generación de relevo. Y hay mucho por hacer. Yo diría, para concluir también y redondear, que si me preguntaras ahora cuáles son los retos principales de un gobierno de cambio democrático en el país, identificaría en un minuto 6 puntos. 1, reconciliación sin impunidad. Alguien tiene que pagar por las barbaridades que se han cometido. 2, reconstrucción de las instituciones, desde PDVSA a las Fuerzas Armadas, pasando por el Banco Central y la Justicia. 3, desarmar al país. El país está armado hasta los dientes y anarquizado. 4, reconstrucción de la economía. Obviamente Venezuela es un país viable, pero está en la situación más absurda de bancarrota y de caos, pero es viable con cambios políticos. 5, los militares a sus cuarteles, a cumplir con lo que estipula la propia Constitución en cuanto a su carácter no deliberante y no de partido político armado en que se ha conformado, y por supuesto lleno de impunidad y de poder. Y 6, un replanteamiento de la política internacional para que obedezca los intereses permanentes y de largo plazo del país, y no de un gobierno de turno pues que está obsesionado con un tema ideológico fracasado de una forma estruendosa, ¿no? Bueno, y de verdad que le agradezco mucho haber aceptado nuestra llamada. Quiero decirle que yo le tengo a usted un especial cariño porque siento que es un hombre solo. Un hombre solo porque le ha caído a usted todas las equivocaciones, tanto de la dirigencia política como de la dirigencia militar, que nos han conducido a esto. Y no es solamente Hugo Chávez el único responsable, sino solamente inclusive la popularidad que tuvo en un principio Hugo Chávez se debe también al fracaso de nuestros dirigentes y nuestros máximos dirigentes, que no supieron, por cierto, como caudillos como eran, no supieron preparar a sus sucesores. Y ahí ve usted que esta gente ya lleva 18 años en el poder, y siento que usted es un hombre solo porque las circunstancias después de lo que sucedió el 12-13 de abril, bueno, nadie quiso respaldarnos, todo el mundo se lavó las manos, sí. Ni siquiera Fede Cámaras, sí. ¿No? Al igual que le sucedió a Carlos Ortega con la CTV, lo han respaldado, sí. Como deberían haberlo respaldado, porque usted estaba ahí de presidente de Fede Cámaras a petición de sus compañeros empresarios, ¿no? Así es. Entonces, pues de mira, verdad... Napoleón, agradezco tus palabras y te diría una cosa. En estos tiempos de exilio he visto la grandeza humana, pero también la miseria humana, ¿no? Mucha gente, nuevos amigos y los antiguos que se expresan, pero también lo que es propio de la naturaleza humana, el oportunismo y en fin, y el deseo pues de hacer leña del árbol caído. Pero la otra cosa que te digo,
que no la puede exhibir nadie en este gobierno, que he sido súper investigado desde que estaba en el vientre de mi madre, de todas las, digamos, actuaciones en la vida, en el sector público, empresarial o internacional y gremial. Y a Dios gracias se me puede atacar políticamente, pero nunca moralmente. Nadie puede decir Pedro Carmona actuó en algún momento de su vida incorrectamente en el manejo de tales o cuales recursos, o se cogía un centavo de cualquiera de las actividades, inclusive en lo empresarial. Me tocó pues manejar intereses fuertes, y de 5 auditorías que se hicieron no pudieron encontrar absolutamente nada. O sea que la gran satisfacción para mí, para mi familia, mi hijo y nietos, es que puedo mirarme en el espejo como una persona de bien, honesto, de principios y de valores, cosa que lamentablemente no ocurre con muchos de los voceros y el saqueo pues que ha ocurrido en la nación hasta el momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero decirle que me he leído varias veces El Quijote y yo admiro mucho a los Quijotes que todavía existen. Un abrazo, doctor Carmona, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón, y saludos a los oyentes. Pedro Carmona Estanga. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti. Sound system.